Dice su palabra así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, teniendo también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Alguna vez, hermanos, nos hemos preguntado cómo distinguir la verdad de la mentira? En un mundo lleno de información contradictoria, y no solo de información secular, sino también cómo podemos distinguir de la verdad o la mentira referente a lo que la Biblia nos enseña hoy. En este versículo 19 que examinaremos, encontramos una guía invaluable. Pedro enseñó a los creyentes cómo la palabra de Dios actúa como una brújula espiritual, señalándolos el camino correcto y protegiéndolos de los peligros de la desviación y principalmente de los falsos maestros que se estaban introduciendo en las iglesias al cual él escribe. En nuestro último sermón miramos cómo Pedro apeló al regreso de Cristo narrando su testimonio, pero ahora apelará a la palabra de Dios. Él aseguró a sus lectores que su mensaje sobre el poder y la venida de Jesucristo no se basaba en fábulas artificiosas ni en leyendas, sino en hechos reales que él y otros apóstoles presenciaron ese día en el Monte Santo, ¿recuerdan? Él trajo a memoria la experiencia de la transfiguración como un evento donde Jesús mostró su gloria divina y recibió honra y gloria de Dios Padre. Durante este evento, una voz desde la magnífica gloria declaró: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La experiencia del apóstol Pedro. Y ahora, después de haber animado a su audiencia a meditar sobre el regreso de Cristo y habiendo dado verdades dignas de confianza, y una de ellas, como vimos, fue la transfiguración, ahora dará una segunda verdad, la cual es la palabra de Dios. Este versículo nos animará a mantenernos atentos y vigilantes a las enseñanzas proféticas, ya que ella nos proporciona luz y esperanza mientras esperamos en el regreso de Cristo. Hermanos, el énfasis del primer versículo hasta el versículo 21, el énfasis es el regreso de Cristo. Y Pedro está dando verdades bíblicas para refutar las falsas enseñanzas que estaban de estos falsos hombres. Entonces, él ya dio su testimonio de la transfiguración, ahora dará otro más, que es la palabra escrita. Noten rápidamente el versículo 19, la primera frase. Dice Pedro: tenemos también la palabra profética más segura. Pedro añade algo más. Él añade otra evidencia y dice que es más segura a la propia experiencia que él había tenido. Y esta evidencia es más segura tocante al regreso de Cristo. O sea que él dice que no solo el evento de cual fue testigo es la única fuente de verdad, sino que él afirma que hay otra fuente más segura, y esa es la palabra de Dios. Hermanos, es importante decir que Pedro y Jacobo y Juan fueron los únicos que pudieron experimentar este suceso maravilloso, y por lo tanto ninguno de los lectores había estado ahí para poder ver lo que sucedió en ese monte. Ellos tres únicamente tuvieron esa experiencia gloriosa de la transfiguración de Cristo, pero nadie más estuvo ahí presente. Pero por si acaso hubiera dudas, Pedro entonces menciona algo más convincente a lo que los apóstoles habían escrito, y esta es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Y esto obviamente es la referencia
al Antiguo Testamento. En otras palabras, Pedro está afirmando que la Escritura y en particular las profecías contenidas en el Antiguo Testamento son una guía segura y confiable para los creyentes. Los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado de la venida de Cristo con poder y gloria. Y solo por nombrar Daniel capítulo 7:13 dice la visión de Daniel. Miraba yo en visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, el regreso de Cristo aquí a la tierra es una garantía, es eminente. Cuando los escritores del Nuevo Testamento hablaron acerca de Jesús, estaban confirmando también el cumplimiento de las profecías acerca de Él. Hay en particular, hermanos, una porción de la palabra en Lucas capítulo 4, y sucede algo extraordinario ahí. Vamos a leer del capítulo 4, del 16 en adelante. Hermanos, si gustas tenerlo, si no yo te lo leo. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, está hablando de Jesús, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Fíjense el verso 20. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Cuando leemos que todos los ojos de todos los hombres que estaban ahí estaban fijos en él, se acostumbraba que cada judío, cuando se ponía de pie y leía las Escrituras, después de hacerlo daba unas palabras sobre lo que había leído, algo así como un pequeño devocional. Por eso cuando Jesús se para y lee, los ojos estaban mirando a Jesús, esperando que Jesús dijera algo. Y miren lo que dice el versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, no fue una casualidad que ese día tocara leer lo que Isaías había predicho. Todo estaba perfectamente planeado. Todo estaba perfectamente planeado. Pedro dice que esta profecía entonces es más segura. ¿Y cómo sabemos? Hermanos, hoy lamentablemente en muchas iglesias se le da mucha importancia a sueños, a visiones y mensajes recibidos por supuestos profetas. Ellos piensan que es bueno y que hasta necesario tener este tipo de experiencias para animar a las personas en las cosas de Dios. Y al fin y al cabo, dicen ellos, esto lo tuvieron los apóstoles que acompañaron al Señor, por lo cual también lo necesitamos nosotros. Pero el apóstol Pedro no parece apoyar nada a este punto de vista, por el contrario, lo que él dice a sus lectores es que la Biblia completa en las manos, hermano, lo que tú tienes en tus manos es la palabra de Dios completa. Ya tiene todo lo necesario para saber referente al regreso de Cristo. Y notemos también que Pedro nos está diciendo que la Biblia adquiere una mayor validez por medio de las experiencias extraordinarias que ellos tuvieron, como si la palabra necesitara ser completada por ese tipo de cosas. No, hermanos. Lo que Pedro afirma es que la Biblia por sí misma, sin necesidad de nada más, es completamente fiable y suficiente. Todo lo que leemos en ella, todo lo que pasó anteriormente y todo lo que pasará, aquí viene escrito. Y todo será conforme al plan soberano de Dios. Nada se saldrá de lo que Él ya tiene escrito aquí en su palabra. Esta palabra de segura significa firme, sólido o confiable,
Implica que aunque las experiencias personales y las visiones pudieron ser valiosas en aquel tiempo, pero la palabra escrita de Dios es la única fuente de verdad sólida que nunca falla y debe ser la base para la fe y la conducta cristiana. ¿Quieres saber cómo debes comportarte como creyente? Ve a las Escrituras. ¿Quieres saber cómo ser un buen esposo? Ve a las Escrituras. ¿Cómo ser una buena esposa, un buen hijo? Ve a las Escrituras. La palabra del Señor es viva y eficaz. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esta verdad hoy en día? Hermanos, porque estamos en una sociedad donde el cristianismo muchas veces se basa en experiencias propias. Estamos viviendo un presente donde muchas iglesias apelan a este tipo de experiencias extraordinarias y desechan lo que la Escritura dice. Estamos en un mundo donde la tecnología está a la mano y con solo un clic el internet está lleno de falsos predicadores que arrastran a multitudes en pos de lo que ellos creen. Usted tiene un catálogo de predicadores a los cuales usted puede escoger y escuchar al que esté de acuerdo a lo que usted mismo pueda pensar o creer. Pedro insiste, amada iglesia, en que la palabra profética es segura y firme. Quiere decir que lo que los apóstoles vieron y oyeron de Jesús no es la única forma válida para la enseñanza, porque las profecías dadas a lo largo de los siglos concuerdan con lo que aquellos vieron y oyeron del Señor, lo cual está escrito aquí en la palabra. Las profecías que hablan de Jesús anuncian tanto su primera como su segunda venida. Los escritos proféticos son firmes y la mejor evidencia de esa firmeza es que cuando manifestaron la primera venida del Mesías, ésta se llevó a cabo. Hermanos, tenemos en nuestras manos el libro más verídico que cualquier libro pueda existir en este mundo. Es la misma palabra de Dios, la misma palabra de Dios. Como el cumplimiento de la primera venida se efectuó, hermanos, por tanto, la segunda venida también se cumplirá porque Dios hace honor a su palabra. Incluso a lo largo de la historia de la redención, Dios mismo ha enfatizado reiteradamente que su palabra es verdadera, infalible y la fuente de toda verdad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento leemos Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. Salmo 119:160 dice, la suma de tu palabra es verdad. En el Nuevo Testamento, 1 Tesalonicenses 2:13 dice Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. El Evangelio de Juan capítulo 17 dice él, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todo lo que dice la Escritura, hermanos, es cierto, es verdad y como creyente debemos no solamente oidores de ella, sino hacedores de ella, porque esa es la palabra de Dios. Al no hacerlo como creyentes, hermanos, estamos entonces haciendo a un lado lo que el Señor dice. Tú sabes que tú y yo tenemos responsabilidades como creyentes. Y las entendemos muchas veces, pero no basta con eso. Necesitamos ser obedientes a esta verdad de la palabra. Regresando a nuestro texto, Pedro está destacando entonces la superioridad de la palabra profética bíblica, especialmente en ese tiempo donde había falsos maestros y profetas que podían confundir a los creyentes. La palabra del Señor es más segura, es confiable, la cual debemos de prestar atención. Miren lo que dice la siguiente frase. Tenemos también la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar
atentos. ¿Ves? Después Pedro ahora exhorta a sus lectores a que después de haberles dicho que esta palabra es verdad, ahora los anima a que estén atentos a ella. Pero en este versículo está subrayando la importancia de prestar atención a esta palabra profética. Pedro animó a su audiencia a estar atentos. Esta palabra de estar atentos significa prestar cuidadosa atención. Tiene la idea de no solamente escuchar de alguien lo que está diciendo, sino prestar una cuidadosa atención. Es dejar de hacer todo lo que se está haciendo y prestar una atención cuidadosa a ellos. Yo creo que a cuántos de nosotros nos pasa que estamos haciendo una cosa, quizás en el teléfono, y alguien nos habla y escuchamos, pero no prestamos atención. Y después tenemos que volver a preguntar, oye, ¿qué me dijiste? Porque ciertamente escuchamos, pero no prestamos atención. Son cosas diferentes. Aquí Pedro está animando a sus lectores a que presten atención. Y no solamente una atención por encima, sino una atención muy, muy cuidadosa. Amada iglesia, es una exhortación también para nosotros de estar con una actitud de prestar atención de una manera cuidadosa a lo que la palabra del Señor dice. Él dice, bien haréis que le prestéis atención. Debemos de tener en mente, hermanos, el propósito por el cual Pedro escribe esto. No para satisfacer una vana curiosidad, no para hincharse con sabiduría carnal, sino para ser sabio, para la salvación, para iluminar y para convertir, para purificar, para santificar nuestra vida. Debemos de prestar atención a ella. Su palabra nos purifica, nos santifica. Miren lo que dice Pedro a continuación acerca de esta palabra. Él compara la palabra profética, dice, con una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esto sugiere que las Escrituras proporcionan dirección y claridad en un mundo lleno de confusión y oscuridad. Pedro utiliza una metáfora para enfatizar la función de la palabra profética como una guía segura y confiable en tiempos de confusión. El mundo está lleno, hermanos, de falsedades. Y la palabra de Dios es la luz que revela la verdad de lo falso. Hay enseñanzas falsas. Hay personas que se profesan ser cristianos y son falsos. Por eso es tan importante, amados hermanos, de prestar atención a lo que dice la palabra de Dios y también dejar que esa palabra nos ilumine y nos guíe en nuestro caminar. El creyente puede confiar en las Escrituras para guiarlos en sus decisiones y en su vida espiritual. Esta antorcha representa la luz de un entorno, en un entorno oscuro. Es una metáfora del mundo en el que los cristianos viven, no son parte de él, pero viven en él. Tú como cristiano, hermano, te das cuenta verdaderamente de cómo vive este mundo. Y específicamente los creyentes, hermanos, somos los que podemos detectar el mundo en oscuridad en esos tiempos. Esta lámpara, por la noche cualquier luz, trae inmediatamente nuestra mirada, ya que nos da la capacidad de ver en medio de la oscuridad. Cuando de repente, cuánto nos ha tocado que se nos va la luz, pero a lo lejos por allá se mira un foco prendido, rápido nos llama la atención esa luz. La luz dispersa la oscuridad y hace posible que veamos las cosas. Nosotros no miramos fijamente esa luz, sino que usamos esa luz para mirar por donde nosotros vamos caminando. Las antorchas se usaban en la antigüedad en todos los pueblos como instrumentos de iluminación.
E incluso cuando Judas, recuerdan, acompañó a los sacerdotes para arrestar a Jesús, él tomó linternas y antorchas para alumbrarse en la densidad de la noche. Leemos en Juan 18:3, Judas pues, tomando una compañía de soldados y de alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas. El uso de antorchas era tan común que Pedro usó esta metáfora para comparar la palabra profética que alumbre como una antorcha. Sus lectores sabían exactamente lo que Pedro estaba diciendo. No había luz en las calles, no había faroles, lámparas LED como tenemos hoy. Se usaban antorchas, y cuando Pedro dice esta metáfora de la antorcha, sus lectores entendían perfectamente lo que él estaba diciendo cuando comparó la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Esa luz alumbra nuestro caminar, nos dirige a no caer en algún río o a no tropezar. Miremos, hermanos, por un momento cómo la luz es comparada en las Escrituras. Salmo 19:8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que hace que alumbra los ojos. Salmo 119, 105, este texto es conocido, hermano, te lo sabes. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 130, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Proverbios 23, 6, 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las represiones que te instruyen. Para el creyente, hermanos, la luz de las Escrituras es una guía espiritual altamente confiable. No hay otro libro fuera de él. Buenos comentarios los hay, pero la única fuente de luz verdadera es la palabra escrita. El hecho de que Pedro mencione al mundo como un lugar oscuro en términos bíblicos, a menudo se describe como un lugar de oscuridad debido a la presencia del pecado, la injusticia y la falta de conocimiento de Dios. Estamos en ese tiempo, hermanos, donde el mundo está en pecado, vive en pecado, están las tinieblas del pecado, y eso es tan visible. Esta oscuridad espiritual y moral crea confusión y puede llevar a las personas por caminos equivocados. Por eso Pedro es insistente a que esta palabra profética es esa antorcha que alumbra, que ayuda, que nos guía a las verdades bíblicas. En el contexto de esta carta, como sabes, había falsos maestros. Isaías, muchas gracias. Gracias, hermano. En el contexto de esta carta había falsos maestros que estaban distorsionando la verdad del Evangelio. Y eso lo vamos a mirar ya en el capítulo 2 en adelante. Y estaban llevando a los creyentes por caminos equivocados. Es por esa razón que los creyentes necesitamos la luz de las Escrituras todos los días, hermanos. La metáfora entonces de la oscuridad subraya la necesidad de una guía divina. Así como una antorcha es esencial para verla en la oscuridad, la palabra de Dios es esencial para, para navegar por la vida en un mundo lleno de oscuridad a causa del pecado, hermanos. Ahora debemos de tener en cuenta que no es suficiente vivir bajo la luz, no es suficiente que la luz te rodee, sino que esa luz debe de estar dentro de ti. Una persona puede tener un entendimiento iluminado con las verdades bíblicas, mas sin embargo, hermanos, su corazón puede ser un lugar oscuro. Y podemos nombrar un ejemplo bíblico de alguien con esas características, y podemos tomar a Judas. Él fue uno de los grupos de los 12. Él caminó con el maestro de maestros. Fue expuesto a la predicación de Jesús. Sin duda, él también estuvo sentado en el Sermón del Monte escuchando las enseñanzas de Jesús.
Él miró cómo se multiplicaron los peces y los panes en aquella gran alimentación. Él también efectuó milagros. Él estuvo expuesto a la luz, a la antorcha del Evangelio. Estuvo rodeado de esa luz, mas sin embargo su corazón estuvo en tinieblas todo tiempo. Por eso no es suficiente, hermanos, que estemos rodeados de esa luz. Es bueno, pero más importante que esa luz esté en nosotros. Dijo Martín Lutero, debemos tener la luz de la palabra y aferrarnos a ella hasta el último día. Entonces ya no tendremos necesidad de la palabra, así como la luz artificial se apaga cuando el día amanece. Por tanto, el día todavía no llega, el día del regreso del Señor. Y mientras esto sucede, todo creyente, hermano, debe de aferrarse a la palabra de Dios todos los días, como si el Señor fuese a venir en esta misma noche. ¿Y ahora hasta cuándo esta antorcha estará encendida? Pongan sus ojos en la última frase ahí. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice un comentarista, dado que estas palabras son simbólicas, no debemos esperar que Pedro escriba que el lucero del alba salga antes que después de que apunte el día, según una secuencia natural. Venus, comúnmente conocido como lucero o estrella de la mañana, refleja los rayos del sol antes de que aparezca el amanecer. Pero los términos día y lucero del alba son ambas expresiones poéticas de la venida de Cristo y no implican necesariamente una determinada secuencia a fin de la cita. O sea que Pedro exhortó a los creyentes a prestar atención a la palabra profética y estar atentos a ella para el regreso inminente de Cristo, porque no sabemos si es al amanecer, si es al mediodía o si es en la noche. La exhortación de Pedro aquí es que estemos atentos al regreso de Cristo. Esa es la exhortación. El lucero de la mañana hace referencia a Jesús. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 22:10. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Venus aparece en el cielo justo antes del amanecer y su brillo intenso lo hace destacarse en el horizonte. Esta estrella de la mañana puede ser vista como un anuncio de la llegada de la luz del día. Pedro usa entonces esta metáfora para ilustrar el regreso de Cristo y el impacto espiritual que esto tendrá. Hermanos, como has notado, hemos enfatizado mucho el regreso de Cristo, porque sin duda Pedro está exhortando a su audiencia a que estén atentos a este evento. La analogía que miramos hace rato resalta cómo la llegada de Cristo trae luz y guía a los corazones de los creyentes. La aparición de Cristo en la vida de los creyentes trae la promesa de una comprensión más profunda y el cumplimiento de la verdad divina. Entonces, hermanos, Pedro quiere que los creyentes mantengan la fe y la esperanza hasta que se manifieste esta completa revelación. El regreso de Cristo traerá claridad en este mundo de oscuridad. Ahora podemos preguntarnos por qué Pedro hace tanto énfasis entonces en el regreso de Cristo. Bueno, podemos ver algunas implicaciones. Con el regreso de Cristo hay una esperanza y consuelo a los creyentes. Saber que Cristo regresará anima al creyente a poder mirar que no está solo en sus padecimientos y que con su regreso todo esto terminará para siempre. Hermanos, eso es un consuelo para nosotros. El regreso de Cristo terminará con los padecimientos. La venida de Cristo marcará el inicio del reino de Dios en plenitud. Los creyentes creemos que Cristo reinará como rey en su reino eterno de paz y justicia y que viviremos en ese reino en una relación restaurada con Dios. La segunda venida de Cristo representa la culminación de su relación personal. Es el momento en que se reunirán con Él de manera definitiva y disfrutarán de una comunión perfecta en su presencia
Y por último, creo que todo es importante, pero que esto es un poco más importante, porque la segunda venida de Cristo será el cumplimiento de las profecías hechas por Jesús y profetizadas a lo largo de la Escritura. Para los creyentes esto valida la fidelidad de Dios y asegura que las promesas hechas en la Biblia, hermanos, son verdaderas y se llevarán a cabo. Cada letra y cada palabra que esté aquí, escrita en la palabra, es verdad y se cumplirá. Esto, hermanos, nos debe de prender a nosotros un foco rojo para estar siempre atentos a este regreso de Cristo. Y lo digo porque lamentablemente hay muchas iglesias enteras que no prestan atención a esta verdad del regreso de Cristo, hermanos. Algunos creyentes pierden el tiempo en estar examinando al hermano, a la hermana, o estoy de acuerdo con esto otro sí, con esto otro no, y gastan sus energías y en sus desacuerdos cuando Cristo puede llegar en cualquier momento, hermanos. Pedro enfatizó ese regreso para que su audiencia tuviera, hermanos, esa urgencia de estar atentos al regreso de Cristo. No debemos de perder el enfoque en ello, hermanos. Esto verdaderamente es importante. Estar listos para cuando Cristo regrese. Esa es la exhortación para todo creyente. Miren lo que dice el anhelo de que Cristo regresara en el tiempo de Juan. Dice Juan 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El corazón deseoso del apóstol Juan, referente al regreso de Cristo. Sí, ven, Señor Jesús. En Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La expectativa entonces, amada iglesia, del regreso de Cristo fue una característica común entre los primeros cristianos que vivían con esperanza de su regreso inminente. Ahora también, hermanos, esa perspectiva debe de estar en nosotros. Estos hombres se estuvieron esforzando para llegar a ese día. Vivían en su estado de alerta espiritual, como si Cristo mismo volvería ese mismo día o esa misma noche. Pero ¿qué del creyente de ahora? ¿Cómo vive el creyente si supiera que Cristo vuelve esta noche? ¿Puedes llegar tú, hermano, a preguntarte: ¿estoy listo para el regreso de Cristo? ¿Estoy viviendo de una manera en la cual, si Cristo viniera hoy, estaría Él feliz de verme? Si estuvieras vivo para el regreso de Cristo, ¿qué crees que te diría Cristo al verte? ¿Qué de aquel que profesa ser creyente y vive una vida de pecado y Cristo regresa y lo encuentra de esa manera? Hermanos, el regreso de Cristo es inminente, lo podemos leer en la Escritura. Para terminar, hermanos, Pedro subrayó la importancia de la palabra profética en la vida del creyente, presentándolo como una fuente de luz y guía en medio de oscuridad. Él enfatizó que al prestar atención a la Escritura y a las profecías, los creyentes encuentran una dirección y esperanza en un mundo de oscuridad. La metáfora de la antorcha destaca la función de las Escrituras como una guía segura que ilumina el camino del creyente hasta el regreso de Cristo. Pedro nos anima a valorar y a seguir la palabra profética con firmeza, pues es la luz que nos sostiene y dirige en nuestro caminar. Amigo que estás aquí, como el regreso de Cristo es verdadero y seguro, este día podría ser el último para ti. Este día podría ser tu última oportunidad de arrepentirte. No pienses que todo esto del regreso de Cristo es una fábula o una leyenda como estos hombres estaban inculcando, queriendo enseñar a los hermanos. El regreso de Cristo es verdadero, hermano. Es real. ¿Cuándo vendrá? No sabemos.
pero Él vendrá por su iglesia. Por eso te animo, amigo que estás aquí, que vengas en fe y en arrepentimiento a Cristo, que es el único camino para salvación. No hay más. Él es el único camino para salvación. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Aunque sabemos, Padre, que tu regreso es verdad, Señor, ayúdanos a desear ese regreso, Señor. Pero también como creyentes, Padre, estar atentos a ello, estar alertas, estar velando y orando, porque tú regresas por los tuyos, Señor. En esta hermosa mañana, Padre, que podamos irnos de aquí, Señor, meditando específicamente en esto, Señor, tu regreso. Tú vienes pronto, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, por mantenernos hasta el día de hoy, Señor, firmes en tu palabra. Gracias por el ánimo, por las fortalezas que provienen de ti. Gracias por el perdón de pecados. Gracias infinitamente te damos. En tu amor y en tu misericordia te damos gracias, Padre. Amén.